Bien, chicos, hoy vamos a desarrollar principalmente el concepto de Estado. En estos apuntes, el apunte número 3 y 4 desarrollan el concepto de Estado desde diferentes dimensiones. Así que por ahí vamos a hacer un recorrido para tener en cuenta por ahí los aspectos más importantes, además de la guía de actividades que tenemos incluida, que de por sí ya hace un recorrido, digamos, esas preguntas son a modo de rescatar los aspectos más importantes. Eso no quiere decir que ustedes no hagan también un recorrido independiente y propio, ¿sí? Que por ahí trascienda lo que son las preguntas. Las preguntas de las guías apuntan a que tengamos en cuenta los aspectos más importantes, pero propongo que cada uno de ustedes también al material lo haga propio. Como les decía, bueno, el concepto de Estado no tenemos que pensarlo desde un lugar fácil en cuanto a su definición, ¿sí? Porque por ahí todo lo que tiene que ver con los diferentes aspectos sociales tienen diferentes interpretaciones y por lo tanto la noción de Estado no escapa, ¿sí? a esta representación. Hay una complejidad, ¿sí? que se presenta a la hora de definir este concepto. Em, Hay una complejidad, como les decía, a la hora de definir este concepto y no hay una única definición. Ese segundo párrafo del apunte me parece interesante, sí, por ahí para entenderlo. Ahí dice, podemos decir que un Estado es una institución de dominación política en una sociedad que está territorialmente delimitada. La idea de espacio delimitado, de territorio delimitado, responde a una concepción. Recuerden que trabajamos en los primeros apuntes vinculada a la nueva matriz ideológica que se expande en el mundo occidental a partir de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Esto de delimitar el territorio viene de la mano de entender el concepto de propiedad privada, ¿sí? Uno de los conceptos básicos del nuevo sistema socioeconómico que va a regular las vidas de las sociedades del mundo occidental, ¿sí? que es el capitalismo. Entonces, todos los estados desde su nacimiento son estados capitalistas. Aquellos estados que después llevaron adelante otro tipo de matriz ideológica opuesta al capitalismo, llevaron adelante revoluciones internas para romper con la matriz ideológica. Ahí podemos hablar de la Revolución Cubana, la Revolución China, la Revolución Rusa, revoluciones internas que tienden a romper las estructuras que le dan origen al Estado, ¿sí? de los últimos 300 años. Recuerden esos primeros apuntes para situarnos en un contexto, en un espacio y tiempo. Entonces el Estado es una institución, decimos porque perdura a través del tiempo, como así también los medios que utiliza para ejercer autoridad y administración. Las leyes, el sistema de justicia, la administración pública, las Fuerzas Armadas, y aunque puedan adquirir formas diversas o nuevas, tienden a ser continuas y sus características y funciones principales, en sus características y funciones principales. Los estados se constituyen en el mundo occidental muy vinculados a la matriz capitalista que le da origen, y un poco lo que dice acá tiene que ver con esto de, bueno, las leyes, todos los códigos civil, penal, comercial, la ley ahora es la construida por los humanos, diferente a otras matrices ideológicas como la Edad Media moderna, donde la ley tenía un fuerte componente religioso y muy vinculado a la monarquía, ¿sí? Entonces ahora las leyes en esto de pensarnos como iguales, nacen los derechos humanos, nace esta idea de sociedad igualitaria, ¿no? Con respecto, ¿no? al principio legal, porque ya después, recuerden como habíamos visto en otros apuntes, lejos de ser una sociedad igualitaria, se plantean muchas diferencias en torno a las características de ciudadano, de pertenencia a las sociedades del mundo occidental. ¿Recuerdan esas definiciones de Foucault cuando hablábamos de sujetos contractuales, acontractuales, tutelados? Entendemos esa contradicción también, que en un principio la noción de Estado va a acompañar. A medida que los derechos humanos se van expandiendo y se van conquistando derechos, las nociones de Estado también van cambiando, como así también si introducimos elementos como dictadura o democracia. Los estados van a ser democráticos cuando la ciudadanía tenga soberanía en cuanto a la elección del representante. Eh, las repúblicas eran democráticas en ese aspecto, pero las repúblicas, digamos, el Estado se organiza en repúblicas que a veces son dictaduras y a veces son democráticas, ¿sí? Nosotros tenemos democracia en Argentina desde 1983, hay una fuerte construcción ideológica en cuanto a no volver más a un sistema dictatorial, planteando, por ejemplo, ideas como el nunca más, en representación a lo que es, digamos, esos sistemas dictatoriales que en nuestro país operaron de una manera particular, pero en otros países operan todavía, aún existen, ¿sí? Hay estados dictatoriales.
Bueno, en esto de la dominación tenemos que entenderlo como dos aspectos importantes ahí que tienen que ver con el control y el orden. Otra cosita que quería rescatar era que en el cambio de matriz ideológica que va a suceder en el siglo XVIII en Europa, las monarquías van a reaccionar frente a las ideas de Estado que la burguesía viene a plantear, las ideas de república, la idea de igualdad entre los sujetos. Entonces va a haber diferentes reacciones, ¿no?, en las monarquías, y por ejemplo Luis XIV, el abuelo de Luis XVI, que va a ser el último rey francés antes de la Revolución Francesa, cuando les viene con estas ideas, los iluministas, les vienen con estas ideas vinculadas a la razón, como opuesta a lo religioso y a lo divino, él dice: el Estado soy yo, en esta forma de pensar el orden y el control. El Estado soy yo. Entonces decía, no, o sea, el Estado viene a plantear que el poder no se concentra en una sola persona, que se divide. Las repúblicas vienen a presentarnos un nuevo orden opuesto al monárquico, donde el poder se divide en tres partes: legislativo, ejecutivo, judicial, precisamente para no seguir con esa matriz ideológica monárquica en donde el rey absolutista tenía todo el poder. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con el control y orden que los estados van a tener que garantizar, pero de otra manera, distinta a la de la monarquía, que en el sistema feudal costaba mucho mantener el orden porque lograba mucho la dominación política del territorio. Por ejemplo, si un heredero al trono se casaba con una heredera al trono, los límites después de sus herederos iban a unirse los límites de los reinos. Entonces la pertenencia a los territorios era bastante compleja desde lo político, costaba, digamos, ejercer un control desde lo político, y no así desde lo religioso, porque lo religioso, digamos, genera elementos de pertenencia en torno a algo común. Eh, Cuando no existían las nacionalidades ni los países, en la Edad Media y moderna, había un elemento de pertenencia muy fuerte en torno al reino de Dios, por ejemplo. Ese era el reino al que todos pertenecían, todos eran partes de lo mismo, ¿sí?, en esa construcción divina y hasta, si se quiere, política. Ahora, digamos, ya no es más la religión como orden, es la burguesía con las ideas de capitalismo, de ciencia, y de todo lo que estuvimos viendo, que viene a plantear una nueva matriz, una nueva epísteme, ¿no? Entonces, el Estado va a ser el encargado, y es un elemento distintivo del Estado, la coacción física, ¿sí? O sea, legalmente puede ejercer la fuerza en pos del control y el orden. Tiene el monopolio de la coacción física, que se llama. Ese es el elemento distintivo del territorio nacional, ¿sí? Elemento distintivo que tiene que ver con la creación también de los territorios, ¿m? Y cómo lo que está afuera es la hipótesis del conflicto, cómo, bueno, ser argentino, ser peruano, ser boliviano, ser uruguayo, nos delimitan de alguna manera, el Estado genera identidades y la escuela va a ser un elemento, una institución fundamental para plantear, ¿no?, lo que es ser un determinado tipo de ciudadano. Somos argentinos porque fuimos a la escuela, de alguna manera hay toda una matriz ideológica que los estados van a reproducir y a través de las instituciones van a crear un tipo de sujeto. En esa construcción, muchas veces al que está afuera se lo ve como la hipótesis del conflicto, como una posible amenaza. Y eso atenta un poco a pensarnos como parte de lo común. Como la Edad Media y Moderna, lo común era el reino de Dios, bueno, ahora esa idea de lo común no es tan así. Con todo lo que acarrea, ¿no?, la pertenencia a los territorios. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. Si lo pensamos como una relación social, ¿sí?, tenemos que entender que cambia a través del tiempo y es histórico la creación del Estado, digamos, transcurre en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sí? Y por lo tanto se desarrolla y cambia a través del tiempo, no es algo estático. Nosotros hoy hablamos de un Estado capitalista, o sea, todos los países desde que nacen, el primer país es Estados Unidos bajo la lógica esta, ¿sí?, de las revoluciones industriales francesas que le dan origen a la edad contemporánea. Entonces, bajo esta idea de Estado, todos los estados son estados capitalistas. Y esto, de alguna manera, lo que tiende a plantear es todo un orden, ¿sí?, muy distinto al feudalismo, que era el antiguo orden, donde la monarquía y la iglesia dominaban. Ahora el nuevo orden, donde la burguesía tiene un rol fundamental, ¿sí?, un rol protagónico,
Estuve leyendo algunos trabajos, algunas reflexiones sobre la burguesía como sector, que había una pregunta, y es importante entender que la burguesía, digamos, recuerden esto, que era un sector que fue logrando mucho poder en relación a las actividades comerciales y tenía poder económico pero no poder político. Y es eso lo que va a conquistar con una nueva epísteme que va a sustentar desde lo teórico todo ese movimiento. Al igual que los filósofos contractualistas que vienen a plantear el nuevo orden social. ¿Mm? Entonces, por ahí es interesante hacer este ejercicio de comparar las ideas del sujeto con las edades, con las diferentes edades, siempre recordando que nosotros estamos dentro de la edad contemporánea. Y la otra matriz ideológica interesante a analizar es cuando la iglesia y la monarquía mandaban, ¿sí? Durante 1000 años ejercieron un orden. Y en esos 1000 años estuvo el periodo colonial, donde trajeron las ideas a América, y donde eso se plasmó. Nosotros formamos parte del mundo occidental. La, a ver, lamentablemente sí, porque hoy se ve al Estado desde otro lugar. El Estado, su conformación, no incluyó a las poblaciones nativas. Eliminó al nativo por no formar parte de esa matriz ideológica burguesa europea. Entonces, hoy en día, cuando en el siglo XIX se veía bien la eliminación del otro, del distinto, hoy en día cuando se habla de diversidad y de respeto por la diversidad, se generan contradicciones en torno a esa historia. Y hoy se están haciendo juicios al Estado genocida de los del siglo XIX, perdón. Se le está haciendo juicio, donde el Estado también resulta culpable porque cometió delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, la característica que tienen es que no prescriben. Entonces pasaron más de 100 años, pero igualmente se hacen juicios y en muchos el Estado está resultando culpable, ¿sí? De diferentes masacres y genocidios contra los pueblos nativos. Este es un fenómeno que no solo se está viviendo en Argentina, sino en toda América. En toda América se está viviendo una etapa que dentro de lo que es la etapa independentista, o sea, la independencia arrancó en 1816, pero no se consolidó ese año, digamos, todavía estamos viviendo un periodo postcolonial en donde hay un montón de corrientes históricas y tensiones permanentes entre los diferentes sujetos sociales que habitan en los territorios, que dan la necesidad de un nuevo discurso histórico que los incluya y que reivindique los aspectos que estaban antes de la conformación del Estado. Lejos de querer borrar todo eso, hay tensiones constantes que el Estado tiene que solucionar, porque generan conflictos sociales muy fuertes. Entonces, realmente hay cuestiones que hay que resolver en torno a lo que es la conformación, en este caso de Argentina, del territorio nacional. Hay muchas fuerzas en pugna dentro de los territorios. Eh, Como decíamos, el Estado es capitalista. eh, y acá hablamos, si hablamos de capitalismo, hablamos, recuerden, de tres características fundamentales: la propiedad privada, la división de la sociedad según el ingreso económico, clase media, clase alta, clase baja, y también hablamos de la acumulación de capital. La revolución industrial del siglo XVIII va a plantear el capitalismo, ¿no? Va a legitimar el capitalismo, mientras que la Revolución Francesa va a venir a plantear un nuevo orden político y social vinculado a una idea de igualdad, a la idea de derechos humanos, a la idea de república. Fueron las dos matrices que le van a dar, digamos, origen al Estado moderno. La producción industrial y el comercio internacional van a influir en una idea de sujeto en particular, ¿sí? eh, que lo tenemos que tener en cuenta. Eh, la industrialización va a estructurar lo que es la sociedad en torno principalmente a dos grupos sociales: los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, y los obreros, que por ahí lo incluimos dentro de lo que es la fuerza trabajadora, que no es dueña de los medios de producción. Por lo tanto, se lleva una parte de las ganancias de los medios de producción. O sea, los más beneficiados son los dueños de las máquinas, y los obreros se van a llevar un porcentaje de la producción total. Esto genera una desigualdad y genera tensiones que el Estado va a tener que resolver. O sea, la función del Estado es tratar de que las tensiones que existen entre los grupos sociales, clase media, clase alta, clase baja, llegue a límites sostenibles, digamos, se mantenga el límite sostenible. El Estado debe garantizar ese orden, ¿sí? Eh, Buscando siempre preservar el capitalismo. El Estado desde su origen es capitalista, por lo tanto tiene que buscar siempre preservar lo que es el sistema capitalista, y mantener las relaciones entre las clases sociales dentro de los límites tolerables, ¿sí?
todos los estados que llevaron adelante modelos económicos y sociales distintos tuvieron que encabezar revoluciones internas, recuerden ese concepto. Es interesante analizar los casos, ¿sí? Pero son casos particulares, no forman parte de una generalidad, o sea, no es lo mismo la revolución cubana que la revolución china que la revolución rusa. Son revoluciones que tienen que ver muy en cuenta con los aspectos internos, de cómo el capitalismo, cómo ese Estado no fue capaz de mantener las tensiones entre los grupos sociales. ¿Sí? Cuando el Estado es capaz de sostener las tensiones, el Estado capitalista continúa. Ahora, cuando no es capaz, cuando no tiene la fuerza para hacerlo, cuando no tiene el monopolio de la coacción física, lo tiene y es su elemento distintivo. O sea, lo va a utilizar para legitimar y seguir manteniendo lo que es el capitalismo. ¿Sí? Porque es su origen, su nacimiento viene de esa mano. Y por otro lado también está lo que es la legitimidad estatal, digamos, cómo el Estado logra legitimarse frente a la población. Bueno, y ahí entra lo ideológico, y ahí entra la educación y la escuela, ¿no? Como instrumentos, como instituciones por las cuales el Estado va a imprimir determinada matriz ideológica, y este ámbito ideológico, digamos, se tienen que transmitir valores de bien común, de convivencia social, de identidad nacional, conceptos ¿qué es ser argentino? Bueno, es sentirnos parte de un colectivo, de una identidad colectiva de pertenencia, en donde por ahí la educación, los medios de comunicación, van a ser los elementos que van a actuar en el ámbito ideológico, ¿no? Y también hay un ámbito material, que podríamos incluir en cómo el Estado, a través de políticas públicas, lleva adelante su presencia y garantiza derechos. Buscando un cierto grado de equidad entre los grupos sociales. En Argentina, por ejemplo, tenemos la educación y la salud pública. Eso implica un esfuerzo estatal por administrar recursos para garantizar derechos. En otros estados que operan en otros límites territoriales, porque los estados tienen fuerza dentro de los límites territoriales. Fuera de los límites operan otros estados con otras leyes, ¿sí? Acorde a sus cuestiones. Entonces, eh, las políticas públicas de nuestro país apuntan a eso, y en cada estado hay diferentes, pero por ejemplo, salarios mínimos, el sistema de salud, obras públicas, servicios públicos, hay un montón de cuestiones en las cuales el Estado se manifiesta. Y como les decía antes, hay otro concepto que tiene que ver con Estado y es nación. Por lo general se los piensa como sinónimos, pero no lo son. Digamos, son conceptos que se complementan. La idea de nación es anterior a la idea de Estado, ¿sí? La nación es, como lo resalta ahí, una comunidad de personas que hablan un mismo idioma y tienen una misma cultura. Por ejemplo, los gitanos son una nación sin territorio. No existe el país de los gitanos. Siempre fueron, hay regiones que habitaron, si se quiere, tradicionalmente, pero son una nación expandida por todo el planeta, porque no tienen un territorio, por lo tanto, no son un Estado, ¿sí? Son una nación sin territorio, como fueron los judíos hasta el año 1948, donde se crea el Estado de Israel, por ejemplo. No existía antes, por eso los judíos también están muy expandidos como nación por diferentes lugares del mundo. El antisemitismo es otra cuestión, ¿no? Que muy interesante para desarrollar y muy interesante para entender también cuál es el origen. El antisemitismo no nace con Hitler, sino ya desde los egipcios. Hay toda una concepción antisemitista muy interesante para entender el devenir de este grupo en particular, que es el colectivo, ¿no? Judío, con una fuerte impronta religiosa como ordenamiento. No hay un Estado que delimite y que tenga el monopolio de la acción física, perdón, no había. Hasta 1948 no existía, entonces el ordenamiento tenía una fuerte matriz ideológica religiosa, totalmente religiosa el ordenamiento, realmente el reino de Dios, ¿sí? O sea, no hay una necesidad de Estado, pero bueno, en 1948 y producto principalmente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, se impulsa la creación del Estado de Israel, con todas las complejidades que acarrea, con todas las complejidades que acarrea, porque hay constantes conflictos con las naciones limítrofes al Estado de Israel, porque bueno, en esto del territorio que habitaron tradicionalmente, hay una quita de uno y de otro, y bueno, se generan muchas cuestiones, las delimitaciones territoriales generan conflictos,
generan conflicto. Nosotros nuestras cuestiones territoriales las tenemos todas resueltas, excepto las de la Antártida y el sur con Chile, que las altas cumbres todavía no hay una delimitación exacta por ahí, porque hay diferentes cuestiones de límites que se establecen. Como para seguir pensando el concepto este de nación, ¿sí? ¿Puede haber nación sin territorio? Sí. ¿Sin Estado? Sí. Pero se complementan. O sea, los estados necesariamente tienen que tener una nación en cuanto a un elemento de pertenencia común. ¿Qué es ser argentino? Bueno, un montón de cuestiones que nos hacen, ¿sí?, pertenecer y que operan desde el ámbito ideológico. Es una construcción ideológica, ¿sí?, de ser argentino. Después, bueno, Estado y mercado es la otra definición, y ahí tenemos que tener en cuenta que el mercado también es una relación social, no es algo natural, también es una relación social donde actúan sujetos sociales y donde la oferta y la demanda básicamente lo estructuran. En los estados capitalistas opera el mercado, obviamente. Ahora, el tema es pensar cuánto mercado, cuánto Estado, ¿no? Cuánto el Estado interviene en fijar precios, en regular el mercado, o cuánto el mercado interviene y hace que el Estado quede reducido, ¿sí? Un Estado presente es un Estado que interviene en la economía y en el mercado, mientras que un Estado ausente es un Estado que hace que el mercado regule lo que son las relaciones sociales sin intervenir. Vamos a tener teóricos que fundamentan ambas visiones, ¿sí? Acá, por ahí define un poco, pero tiene más que ver y se relaciona más con el apunte número 4, que ahí sí habla de los distintos tipos de Estado, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Es muy claro todo, profe. Vamos a explicar un poquito la idea de los distintos tipos de Estado, ¿sí? Y bueno, y después presentamos los otros apuntes y bueno, ya dejamos presentado, digamos, esta nueva unidad. Recuerden que el último encuentro sincrónico lo tenemos el 2/7. Bien, les voy a compartir. Bien, ya tenemos que entender que todos los países, desde que nacen, todos los estados son estados capitalistas, ¿sí? El capitalismo es un sistema que genera ciclos de expansión y de contracción. O sea, hay crisis que lo caracterizan, y crisis a veces muy profundas, que lo que hacen es reestructurarlo y va tomando diferentes características, ¿sí? Desde que nacen los países, el primer tipo de capitalismo se va a conocer como capitalismo liberal. El concepto de libertad, lo hemos hablado en otros apuntes, es un concepto muy complejo de definir porque reviste digamos, la complejidad en cuanto a lo abstracto que es el concepto. Felicidad, libertad, son conceptos realmente que revisten cierta complejidad a la hora de su definición. La libertad desde un ámbito capitalista se entiende como no te metas conmigo, o la libertad de tránsito, el caminar por la calle. Hay cuestiones vinculadas a la propiedad por las que se entiende la libertad, por ejemplo. Entonces, el Estado liberal es este Estado que el mercado va a mandar y todo se va a regular por la oferta y la demanda, ¿sí? Los Estados son como grandes empresas en donde hay oferta y demanda, y de alguna manera se desdibuja un poco que los estados son una construcción social, ¿sí? Entonces, hay cuestiones ahí, va a haber tensiones, ¿sí? En esto de pensar al Estado como no interventor en la economía, y que todo se regule por la oferta y la demanda. Este es un Estado que va a tener esa idea de igualdad, va a tener esta división de la sociedad en los diferentes tipos de sujetos, los contractuales, acontractuales, tutelados. Es ese Estado del siglo XIX y principios del siglo XX que va a caracterizar a todas las naciones del mundo occidental, ¿sí? Entonces el mercado manda. Esta idea de que el mercado va a mandar, es un Estado laico además, ¿sí? Porque digamos, no tiene nada que ver con lo que es la religión.
Este estado va a prolongarse hasta 1929. En el mundo occidental, 1929 es la fecha de una gran crisis capitalista, la crisis de Wall Street. Wall Street es uno de los centros financieros internacionales donde cotizan en bolsa las principales empresas del mundo. En un ámbito de cada vez más globalización, donde las empresas, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, las empresas estadounidenses se expanden por el resto del mundo, entonces hay como un efecto dominó en cuanto a, bueno, si afecta a un estado la crisis económica, el resto de los estados vinculados a ese van a sufrirla, van a padecerla también. Por eso la crisis de 1929 viene con un estado, con un mundo bastante globalizado, como el de principios del siglo XX, donde Estados Unidos es la potencia hegemónica, y en donde Estados Unidos se consolida como la potencia después de la Primera Guerra Mundial, y es la potencia durante todo el siglo XX, y el siglo XXI, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Pero en esta etapa, digamos, va a pasar en Estados Unidos la crisis, pero va a afectar a todo el planeta por esta interdependencia. Y bueno, va a haber una tremenda crisis, desempleo, tremendo, y el mercado no podía dar respuesta a estos cambios. Es por eso que el Estado necesariamente va a tener que intervenir a la economía para dar respuesta a estas transformaciones y a esta crisis que que el capitalismo no va a poder resolver. O sea, en la lógica capitalista, lo que no produce tiene que terminarse, no tiene que estar más. Entonces, estas crisis sirven ¿para qué? Para que lo que no produce desaparezca y lo más fuerte continúe. Pero si dejamos todo libre al mercado, a veces se pierde este componente social vinculado a los humanos que padecen, o sea, el desempleo, la pobreza y todas estas cuestiones, ¿quién las resuelve? Y es ahí que el Estado tiene que intervenir. Por eso a partir de 1929 no hablamos más de un Estado liberal y hablamos de un estado de bienestar, donde las políticas keynesianas de un pensador de apellido Keynes van a plantear que el Estado debe intervenir en la economía, debe estimular la capacidad de consumo de los sectores populares, de la clase media, bueno, debe desarrollar un montón de redes de servicios universales como salud, educación, vivienda, debe garantizar un montón de cuestiones, ¿sí? En el caso de nuestro país, el peronismo, por ejemplo, va a representar lo que es el estado de bienestar, a partir de 1946, por ejemplo, donde va a haber una gran presencia, una presencia protagónica de los sectores sociales, por ejemplo, clase media, los sectores populares, que no tenían participación, porque antes en esa lógica más contractualista, los ciudadanos eran, recuerde, el varón blanco, o sea, que tenía un poder económico también. Y ahora, de alguna manera, se empieza a observar este dinamismo vinculado a que las clases medias y bajas empiezan a tener un rol más protagónico, porque el Estado, de alguna manera, va a garantizar diferentes cuestiones que se empiezan a entender como derechos, los derechos del trabajador, por ejemplo, los derechos al aguinaldo, las vacaciones, son todas conquistas que se van a lograr porque se pone foco en estos sectores, ¿sí? Es muy característico de cómo el Estado se amplía, se expande. ¿Mm? Pero bueno, obviamente que esto también va a tener sus cuestiones. Este Estado, de alguna manera, el sector empresarial no va a ver bien que el Estado tenga tanto poder, y que el Estado regule, que el Estado interfiera en todo lo que es la economía. Entonces, digamos, eso genera tensiones que van a ir reflotando en la década del 70 en todo el orden occidental y le van a dar origen al neoliberalismo. Una vuelta a ese primer capitalismo en donde se buscaba y se anhelaba, ¿no?, ese mercado por sobre el Estado y mercado como regulador del orden social. Entonces se vuelve a este Estado reductor, la no intervención del Estado, y entonces si no manda el Estado, manda las empresas, ¿no? Y acá se observa en la década del 70, por ejemplo, las empresas transnacionales, cómo empiezan a tener su importancia en todo el planeta, ¿no? Y cómo empiezan realmente a desafiar lo que es el poder de lo que es el Estado. Empiezan a desafiar al Estado. Y por eso empezamos a observar que para hacerle frente a este nuevo orden neoliberal se empiezan a observar uniones entre los estados. Por ejemplo, en 1990 se crea la Unión Europea, que es un ejemplo perfecto de unión entre estados porque tienen una moneda en común.
Fíjense hoy el rol protagónico de la Unión Europea en el escenario mundial, frente a lo que es la fuerza que como grupo le hacen frente a Rusia, con las diferentes sanciones, bueno, y la OTAN, obviamente, esa unión militar además. Por eso les digo que es una organización de países que lograron lo ideal, que es la moneda común en el ámbito capitalista. En América del Sur podemos pensar, por ejemplo, el Mercosur, como un tipo, de empezar a pensarnos como región, que tiene su complejidad. Tiene su complejidad porque ¿qué elementos de unión colectiva nos identifican? Para que, ¿no? Lo europeo responde a ciertos patrones culturales, característicos, que, digamos, los identifican. Por eso hay que reconstruir una historia desde lo latinoamericano, si se quiere también, que no tenga ningún aspecto colonial, para empezar a pensarnos como región, para no ver al que está afuera como la hipótesis del conflicto, para verlo como parte de lo mismo. Y eso es realmente un desafío, si se quiere, pero es la reacción que ciertos estados van a tener frente al avance del neoliberalismo, ¿sí? Que es un concepto muy nombrado, ¿no? Y que de alguna manera tiende a que pensemos esto de cómo el capitalismo va teniendo esta característica dentro de los estados. El estado liberal, el estado de bienestar y el estado neoliberal. Otra cosita que quería agregar con respecto de la crisis del estado de bienestar, de los años dorados. En la década del 70 también de alguna manera se termina esa idea tan estructurada de lo que es la pertenencia a la sociedad. Empieza la incertidumbre y la imprevisibilidad un poco a prevalecer en los diferentes mecanismos sociales. La escuela ya no me garantiza un trabajo, por ejemplo. Ya hay toda una cuestión de cómo la pertenencia a la sociedad se va reestructurando. Hay un capitalismo más flexible, hay trayectorias más flexibles también de los sujetos dentro de las instituciones educativas. Hay un montón de cuestiones que van a ir acompañando estos procesos y que la escuela los va a replicar. En los 90 en nuestro país, por ejemplo, por las políticas de Carlos Menem, se adoptan modelos neoliberales fundamentados desde lo teórico, ¿no? Porque era la moda también. Eso va a generar muchas tensiones y desigualdades entre los diferentes grupos, que finalmente en el 2001 va a generarse una gran crisis social que va a poner en evidencia, de alguna manera, si se quiere, lo que fue el impacto de lo que fue las políticas neoliberales, donde las empresas de alguna manera actuaban como orden social, y aparte empresas que no eran nacionales, sino que eran extranjeras, que se privatizaron, esa privatización para también mantener un determinado sistema económico. Si no era Menem, era otro, porque a veces es muy complejo decirle no al ordenamiento mundial. Recuerden que en el orden capitalista hablamos de las 7 potencias que son las que determinan el orden, y a veces es muy complejo hacerle frente, porque por algo las potencias son los más armados también. Hay toda una cuestión de legitimación en el orden capitalista que viene con la guerra también, como último instrumento de legitimación, pero no es casual, digo que los más ricos sean los más armados, y fíjense la cantidad, millones y millones y millones invertidos en defensa, cómo constituyo a ese otro, cómo lo pienso a ese otro, cómo los recursos digamos, y el poseerlo genera, ¿sí?, diferentes discursos. Hay toda una cuestión del orden mundial del cual a veces no es tan complejo salirse, ¿sí? Hay que tener muchas herramientas para hacerle frente al orden mundial. A veces es mejor agachar la cabeza porque no queda otra cuestión, no queda otra porque hay un orden que si no te asfixia, que no te perdona, no es tan simple. Entonces ya les digo, para analizar y para entender un poco la política económica argentina, si se quiere, también tenemos que entender esto más macro, ¿no?, que se daba en el mundo occidental y que tienen que ver con las diferentes características del capitalismo. Los apuntes que siguen vienen a hablarnos, bueno, del capitalismo actual en un ámbito globalizado, esto de la pertenencia a los territorios también hoy, ¿sí? Y también nos viene a hablar también el otro apunte de las ideologías antiliberales, anticapitalistas. Vamos a ver qué ideologías anticapitalistas también surgieron, principalmente 2, socialismo, con lo que es el marxismo, y el anarquismo. Cuando una palabra termina en ismo, hace referencia a un conjunto de ideas. En este caso, el marxismo hace referencias a un pensador
del siglo XIX llamado Karl Marx, que va a venir un poco a reflexionar sobre estos estados capitalistas. Bien,